Lo que en realidad se encontró fue una trampa que le costaría a la ciudad $320,000. Pondría fin a su tiempo en la aplicación de la ley y demostraría que a veces las personas más calladas luchan con más fuerza. Exactamente. A las 3:45 de la tarde de una tarde de octubre, lo que debería haber sido una llamada rutinaria sobre una alteración en la biblioteca se convirtió en una demanda federal por derechos civiles que expondría un patrón de quejas con motivaciones raciales que abarcaban 18 meses, destruiría la carrera de un oficial y demostraría que, a veces, saber cuándo permanecer en silencio es más poderoso que cualquier argumento. Esto no fue solo otro caso de acoso policial. Fue una mujer con 2 maestrías y 23 años de experiencia enfrentándose a un oficial que creía todas las quejas de ciertos llamantes sin cuestionar. Lo que sucedió a continuación se convertiría en material de visionado obligatorio en academias de policía de 3 estados y cambiaría la forma en que se manejaban las quejas sobre empleados negros en instituciones públicas a nivel nacional. Pero antes de entrar en lo que sucedió, deja un comentario y dime si alguna vez te han llamado a la policía por, literalmente, estar haciendo tu trabajo. Y asegúrate de suscribirte porque esta historia tiene giros que te dejarán boquiabierto. La doctora Aisha Langston tenía 46 años y había trabajado en bibliotecas desde que tenía 23. Tenía su licenciatura en literatura inglesa de la Universidad de Howard, su primera maestría en ciencias de la información de la Universidad de Michigan, su segunda maestría en estudios afroamericanos de Georgetown y su doctorado en ciencias de la información de la Universidad de Maryland. 23 años los había dedicado a las bibliotecas. Comenzó como encargada de colocar libros en una pequeña sucursal en Baltimore. Ascendió a bibliotecaria de referencia, luego a bibliotecaria principal, luego a subdirectora. Durante los últimos 8 años, había sido la bibliotecaria jefa de la Biblioteca Pública Martin Luther King Jr. en Richmond, una de las sucursales más grandes y concurridas del sistema de la ciudad. La doctora Langston medía 1,68 m, con cabello natural que llevaba en rizos. Tenía cálidos ojos marrones y un comportamiento tranquilo que provenía de 2 décadas de tratar con todo tipo de usuarios imaginable. Se vestía profesionalmente, hablaba en voz baja pero firme, nunca alzaba la voz, nunca necesitó hacerlo. Poseía esa habilidad particular que desarrollan los buenos bibliotecarios, la capacidad de mantener el orden sin confrontación, de hacer cumplir las reglas sin conflicto, de crear un ambiente de aprendizaje silencioso a través de la presencia en lugar de la fuerza. La biblioteca Martin Luther King Jr. era su orgullo. Bajo el liderazgo de la doctora Langston durante 8 años, se había convertido en un centro comunitario. Habían ampliado el programa infantil, agregado recursos de capacitación laboral, creado un espacio de creación con impresoras 3D CAD y equipo de grabación, iniciado círculos de conversación en inglés para inmigrantes, organizado charlas con autores y reuniones comunitarias. La biblioteca atendía a más de 2,000 usuarios por semana, y la doctora Langston conocía a cientos de ellos por su nombre. Nunca, ni una sola vez en 23 años, había tenido una queja formal presentada en su contra, ni por ser grosera, ni por ser agresiva, ni por nada. Sus evaluaciones de desempeño eran ejemplares. Había recibido 3 premios de la Asociación de Bibliotecas de Estados Unidos, 2 felicitaciones de la ciudad. Su personal adoraba trabajar para ella. Sus usuarios la respetaban.
En ese martes particular de octubre, la doctora Langston estaba trabajando en el mostrador de referencia durante la afluencia de público después de la escuela. Siempre era el momento de mayor actividad. Los estudiantes de secundaria y preparatoria llegaban para usar las computadoras, hacer la tarea, estudiar para exámenes, pasar el rato con amigos. La biblioteca estaba llena pero ordenada. Estudiantes en mesas trabajando, algunos en computadoras, unos pocos curioseando en los estantes. Alrededor de las 3:30 llegó un grupo de 4 adolescentes. Estaban ruidosos. No era inusual para los adolescentes, pero esto era una biblioteca y había reglas. La doctora Langston los observó durante unos minutos. Se acomodaron en una mesa cerca de la sección de periódicos. Sus voces se propagaban por la sala. La doctora Langston se acercó a su mesa. Ella sonrió. Habló en su tono normal, tranquilo y profesional. «Hola a todos. Necesito que bajen la voz. Otras personas están tratando de estudiar y trabajar. Son bienvenidos a quedarse, pero necesitamos mantener el nivel de ruido apropiado para un entorno de biblioteca». 3 de los 4 adolescentes asintieron y dijeron, «Lo siento». Bajaron la voz inmediatamente. La cuarta adolescente, una chica blanca de unos 16 años, vestida con ropa deportiva cara y con un bolso de diseñador, miró a la doctora Langston de arriba a abajo y dijo, «Ni siquiera estábamos siendo tan ruidosos». «Lo entiendo», dijo la doctora Langston, todavía tranquila, todavía profesional. «Pero esto es una biblioteca y necesitamos mantener un ambiente tranquilo. Les pido amablemente que bajen la voz». «Como sea», murmuró la chica. La doctora Langston regresó al mostrador de referencia. Había manejado situaciones como esta 1000 veces. Por lo general, eso era el fin de la historia. Los usuarios cumplían. Todo salía bien. 5 minutos después, el oficial Scott Hinsley entró por las puertas de la biblioteca. Scott Hinsley tenía 39 años y había estado con el Departamento de Policía de Richmond durante 11 años. Era blanco, robusto, con cabello rubio corto, con canas en las sienes, y la clase de postura confiada que proviene de años de que la gente hiciera lo que él les decía. Había trabajado en este distrito durante 7 años. Conocía esta biblioteca. Había sido llamado allí antes por varios problemas. Personas sin hogar que se negaban a irse, discusiones por el tiempo de computadora, algunos incidentes con adolescentes demasiado ruidosos. Scott caminó directamente hacia el mostrador de referencia, donde la doctora Langston estaba ayudando a un usuario a encontrar información sobre permisos comerciales. «Disculpe», le dijo a la doctora Langston, «¿es usted la bibliotecaria?» La doctora Langston levantó la vista. «Soy la doctora Langston, la bibliotecaria jefa. ¿En qué puedo ayudarle, oficial?» «Recibí una queja sobre una empleada aquí que fue agresiva y amenazante con un usuario». La expresión de la doctora Langston no cambió. Terminó de ayudar a su usuario actual, le dio la información que necesitaba y luego dirigió toda su atención al oficial. ¿Amenazante por pedirle a alguien que hable bajo? Esto es una biblioteca. El llamante dijo que usted fue hostil y que lo hizo sentir inseguro. Estaba haciendo mi trabajo. Soy la bibliotecaria jefa aquí. La doctora Langston dijo, «Le pedí a un grupo de estudiantes que bajaran la voz. Eso es todo. Tenemos políticas de ruido». El llamante se sintió amenazado por su tono y su comportamiento. «Mi tono fue profesional y apropiado. He estado haciendo este trabajo durante 23 años. Sé cómo hablar con los usuarios». Scott cambió su peso.
Su mano se movió hacia su cinturón de servicio de esa manera inconsciente que tienen los oficiales. Claro, ahora, ¿puede salir para que podamos hablar de esto? ¿Por qué? Preguntó la doctora Langston. Su voz seguía siendo tranquila, seguía siendo baja, pero había acero debajo. Para que podamos hablar sin molestar a los demás usuarios, estoy trabajando. Soy la única bibliotecaria de referencia de servicio y hay usuarios que necesitan ayuda. Si tiene preguntas sobre lo que sucedió, estaré encantada de responderlas aquí mismo. Esto es una investigación oficial sobre una queja. Necesito que salga. ¿Me están deteniendo? Scott hizo una pausa. Esa pregunta siempre hacía que los oficiales se detuvieran. Era la pregunta que separaba el cumplimiento voluntario de la obligación legal. Necesitamos aclarar esto, dijo sin responder a la pregunta. Entonces, puede hacer sus preguntas aquí. No me iré de mi puesto a menos que me esté deteniendo. Y si me está deteniendo, necesito saber qué delito sospecha que he cometido. Algunos usuarios habían empezado a notar la conversación. No muchos. La biblioteca estaba concurrida y la gente estaba concentrada en sus propios asuntos, pero algunos estaban observando. Señora, está siendo poco cooperativa. Estoy siendo profesional. Hay una diferencia. Respondí a su pregunta sobre lo que sucedió. Le pedí al grupo que bajara la voz. Ese es mi trabajo. Si el demandante tiene un problema con las políticas de la biblioteca, puede presentar una queja formal ante la administración de la biblioteca. Pero no voy a salir para ser interrogada por hacer mi trabajo. Necesita entender que cuando un oficial le da una orden legal, ¿es una orden legal? Porque no estoy al tanto de ninguna ley que me exija abandonar mi lugar de trabajo cuando no he cometido un delito y no me están deteniendo. Está siendo confrontacional. Estoy defendiendo mis derechos. De nuevo, hay una diferencia. La cara de Scott se estaba poniendo roja. No estaba acostumbrado a esto. Normalmente, cuando le decía a la gente que hiciera algo, lo hacían, especialmente en situaciones como esta donde tenía el uniforme y la autoridad y la amenaza implícita de lo que podría pasar si no cumplían. «Déjeme hablar con su supervisor», dijo. «Yo soy la supervisora, soy la bibliotecaria jefa. Si desea hablar con mi supervisor, ese sería el director de la biblioteca, Jonathan Mercer. Su oficina está en el centro, en el edificio administrativo principal. Puedo darle su número. Necesito hablar con alguien a cargo aquí. ¿Usted? Yo estoy a cargo de este edificio». Uno de los guardias de seguridad de la biblioteca, un hombre negro mayor llamado Denis, que había trabajado allí durante 12 años, se acercó. «¿Todo bien, doctora Langston?» «Todo está bien, Denis. El oficial Hensley respondió a una queja sobre mí por pedir a los usuarios que cumplieran con las políticas de ruido de la biblioteca». Denis miró a Scott, luego de nuevo a la doctora Langston. «¿Quiere que llame al señor Mercer?» «Eso no será necesario, a menos que el oficial Hensley insista en continuar con esto», dijo la doctora Langston. Scott miró a su alrededor. Más gente estaba mirando ahora. No obviamente, pero podía sentir la atención desplazándose hacia él. Su cámara corporal estaba grabando todo. Esto no estaba saliendo como esperaba. La adolescente que se había quejado, la chica blanca con ropa cara, todavía estaba en su mesa con sus amigas. Estaba observando la escena con una pequeña sonrisa. «Si necesita verificar lo que sucedió», dijo la doctora Langston con calma, «puede revisar nuestras grabaciones de seguridad. Tenemos cámaras que cubren todas las áreas públicas. Puede ver exactamente cómo me acerqué a los usuarios y les hablé. También puede hablar con los otros 3 estudiantes que estaban en esa mesa.
todos los cuales cumplieron inmediatamente con mi solicitud y pueden confirmar que fui profesional y apropiada. Scott no respondió. Se giró y caminó hacia la mesa donde estaban sentados los 4 adolescentes. ¿Fuiste tú quien llamó sobre la bibliotecaria?, le preguntó a la chica blanca. Sí, dijo. Ella fue realmente agresiva y se me acercó. ¿Puedes describir exactamente lo que pasó? Solo estábamos hablando y ella se acercó y se puso muy cerca de nosotros y empezó a decirnos que teníamos que estar callados con un tono muy desagradable. Eso no fue lo que pasó, dijo otra de las adolescentes, una chica negra. Estábamos siendo ruidosos y la doctora Langston nos pidió amablemente que bajáramos la voz. No fue nada agresiva. No te metas en esto, le espetó la chica blanca a su amiga. Yo estaba allí, vi todo, insistió la chica negra. Yo también, agregó otro adolescente, un chico latino. La doctora Langston fue totalmente profesional, solo nos pidió que bajáramos la voz. La cara de la chica blanca se puso roja. Ustedes siempre la defienden porque no hizo nada malo, dijo la chica negra. Scott parecía incómodo. Su queja se estaba desmoronando ante sus ojos, pero ya se había comprometido, ya se había enfrentado a la bibliotecaria. No podía simplemente irse. Caminó de regreso al mostrador de referencia, donde la doctora Langston estaba ayudando tranquilamente a otro usuario. Esta vez, un anciano que necesitaba ayuda para imprimir algo. Señora, todavía necesito presentar un informe sobre este incidente. Entonces, presente su informe, dijo la doctora Langston sin apartar la vista de la pantalla de la computadora. Tiene mi nombre, sabe dónde trabajo. Tiene grabaciones de seguridad disponibles si las solicita a través de los canales adecuados. Tiene múltiples testigos que contradicen la queja, pero no voy a discutir esto más mientras estoy trabajando. Si tiene preguntas oficiales, puede ponerse en contacto con la administración de la biblioteca. Scott se quedó allí por un momento. Podía sentir que esto se le escapaba. Podía sentir las miradas sobre él. Podía sentir que su autoridad era ignorada. Y entonces tomó la peor decisión de su carrera. Señora, dé la vuelta y póngase las manos detrás de la espalda. Está arrestada por obstrucción. La biblioteca quedó en silencio. La doctora Langston lo miró. Su rostro no mostraba emoción. No discutió, no protestó, no alzó la voz. Simplemente dijo, ¿por qué motivos? Se ha negado a obedecer órdenes legales y ha interferido con mi investigación. He respondido a todas sus preguntas. He explicado exactamente lo que sucedió. Le he ofrecido grabaciones de seguridad y testigos. No he interferido con nada. Pero si me está arrestando, quiero que eso quede claramente establecido en su cámara corporal. Me está arrestando, doctora Aisha Langston, bibliotecaria jefa de esta institución durante 23 años, porque le pedí a unos adolescentes que estuvieran callados en una biblioteca y luego defendí mis derechos constitucionales cuando se me cuestionó al respecto. Denise dio un paso al frente. Oficial, creo que debería reconsiderar. Retroceda, señor, o usted también será arrestado. Denise retrocedió, pero sacó su teléfono y comenzó a grabar. Al menos 5 usuarios tenían sus teléfonos en la mano ahora. Todos grabando, todos documentando. La doctora Langston se dio la vuelta y puso las manos detrás de la espalda. No se resistió, no luchó. Scott le puso las esposas. El sonido del clic resonó en la biblioteca silenciosa. «Denise», dijo la doctora Langston con calma, «por favor, llame a Jonathan Mercer y avísele lo que está sucediendo. Luego, llame al representante sindical.
Luego cierre el mostrador de referencia y asegúrese de que alguien cubra la hora del cuento a las 4:30. Entendido, doctora Langston, dijo Denise con la voz temblorosa de ira. Scott sacó a la doctora Langston de la biblioteca esposada por el piso principal, donde docenas de usuarios observaban en shock, pasando por la sección infantil, donde los padres acercaban a sus hijos, y salió por las puertas principales hacia su coche patrulla estacionado en la acera. La puso en el asiento trasero, le leyó sus derechos de una tarjeta. Sus manos temblaban ligeramente. Alguna parte de él sabía que esto estaba mal, pero ya lo había hecho. No podía deshacerlo ahora. El viaje a la comisaría duró 12 minutos. La doctora Langston no dijo una palabra. Se sentó en el asiento trasero, esposada, y miró por la ventana. Su rostro estaba tranquilo, casi sereno. En la estación fue procesada, fichada, fotografiada, puesta en una celda de detención. El cargo era obstrucción a la justicia. 2 horas después, Jonathan Mercer, el director de la biblioteca, llegó con una abogada. La abogada era una mujer llamada Talia Owen, especializada en casos de derechos civiles y con un contrato con el sindicato de empleados de la biblioteca. Talia leyó el informe de arresto, habló con el sargento de turno, vio las grabaciones de la cámara corporal y luego hizo 3 llamadas telefónicas. Una a la oficina del fiscal de distrito, una al jefe de policía y una a la oficina del alcalde. Deja un comentario si crees que el oficial supo que se equivocó en el momento en que le puso esas esposas. La doctora Langston fue liberada 4 horas después de su arresto. No se presentaron cargos. El fiscal de distrito había visto las grabaciones de la cámara corporal y se negó a procesar. No hubo crimen, ni obstrucción, ni interferencia, solo una bibliotecaria haciendo su trabajo y un oficial que no pudo soportar ser cuestionado. Pero la historia estaba lejos de terminar. Talia Owen no solo consiguió la liberación de la doctora Langston. Empezó a investigar. Recuperó el expediente personal de Scott Hensley. Revisó sus registros de arresto. Miró las quejas presentadas en su contra. Examinó sus grabaciones de cámara corporal de otros incidentes. Lo que encontró fue un patrón. Durante los 18 meses anteriores, Scott había respondido a 47 llamadas relacionadas con quejas sobre empleados o dueños de negocios negros, presuntamente por ser groseros, agresivos o amenazantes. 47 llamadas, todas en su distrito asignado, todas involucrando a personas negras en posiciones de autoridad menor, gerentes minoristas, supervisores de restaurantes, empleados de gimnasios, personal de biblioteca, administradores escolares. En 31 de esos 47 incidentes, Scott había detenido, interrogado o arrestado al empleado negro. En los 31 casos, los testigos o la evidencia en video contradecían la queja inicial. En los 31 casos, el empleado negro estaba haciendo su trabajo. En los 31 casos, el demandante blanco había sido invitado a seguir una regla o política y no le gustó que le dijeran qué hacer por una persona negra. Y en los 31 casos, Scott había creído al demandante blanco sin cuestionar y había utilizado su autoridad para castigar al empleado negro. Talia recuperó los registros de despacho. Cruzó las llamadas de queja. Encontró algo impactante. 23 de las 47 quejas provinieron del mismo grupo de 14 llamantes blancos. Llamaron repetidamente, a veces sobre los mismos empleados varias veces. El sistema de despacho había marcado a varios de ellos como llamantes frecuentes, pero nadie había analizado el patrón de a quién llamaban. Estas 14 personas habían descubierto un sistema.
podían weaponizar la respuesta policial contra empleados negros simplemente afirmando sentirse amenazados o inseguros. Y oficiales como Scott Hensley se presentaban y hacían exactamente lo que querían. Usaban el poder del Estado para acosar e intimidar a trabajadores negros que se atrevían a hacer cumplir políticas o afirmar autoridad. La adolescente que se había quejado de la doctora Langston. Su nombre era Madison Turner. Tenía 16 años. Su madre era Jennifer Turner. Jennifer había presentado 9 quejas en 14 meses sobre empleados negros en varios negocios e instituciones. Un gerente negro en Target que le pidió que usara una mascarilla durante el COVID. Una maestra negra que le puso detención a su hija. Un anfitrión de restaurante negro que dijo que había una espera de 40 minutos. Un acomodador de estacionamiento negro que dijo que no podía estacionarse en un lugar para discapacitados sin una placa. Cada vez que afirmaba sentirse amenazada, cada vez que respondía a la policía, cada vez que el empleado enfrentaba consecuencias, Madison había aprendido de su madre. Talia reunió todo esto en un expediente. Luego presentó una demanda federal en el Distrito Este de Virginia. Los demandados eran el oficial Scott Hensley individualmente, la sargento Lisa Morrison, que lo había supervisado y no había notado el patrón, el Departamento de Policía de Richmond por falta de capacitación y supervisión, y la ciudad de Richmond por mantener políticas que permitían la aplicación discriminatoria. La demanda alegaba violaciones de la Cuarta Enmienda, la cláusula de protección igualitaria de la 14ª Enmienda y la Constitución del Estado de Virginia. Buscaba indemnizaciones compensatorias por arresto falso y angustia emocional, indemnizaciones punitivas para castigar la conducta discriminatoria y medidas cautelares que requerían cambios sistémicos. La denuncia tenía 78 páginas e incluía anexos que llenaban otras 300 páginas, análisis estadísticos de los arrestos de Scott, grabaciones de cámara corporal de 12 incidentes diferentes, registros de despacho que mostraban el patrón de quejas, declaraciones de testigos de empleados que habían sido acosados, testimonio de expertos sobre sesgos raciales en la policía. Los abogados de la ciudad revisaron el caso y su consejo fue unánime: llegar a un acuerdo de inmediato. Las grabaciones de la cámara corporal por sí solas eran devastadoras. Muestran a Scott arrestando a una bibliotecaria tranquila y profesional que no había hecho nada malo. Una mujer con un doctorado, con 23 años de servicio impecable, con testigos que apoyaban su versión de los hechos, con grabaciones de seguridad que la respaldarían. Pero fue la evidencia del patrón lo que realmente aterrorizó a los abogados de la ciudad. 31 incidentes, todos siguiendo el mismo guión, todos involucrando a empleados negros, todos weaponizando el poder policial para mantener la supremacía blanca de maneras pequeñas, diarias y aplastantes. Las negociaciones de conciliación duraron 7 meses. Talia presionó mucho, no solo por el dinero, sino por los cambios. El acuerdo final incluyó $320,000 en compensación a la doctora. Langston, más importante aún, exigió que el Departamento de Policía de Richmond implementara capacitación obligatoria sobre cómo reconocer y responder a quejas con motivación racial. Se instruirá a los oficiales a investigar las quejas en lugar de creer automáticamente a los denunciantes. Creación de una unidad especial de revisión para examinar patrones y quejas contra empleados y dueños de negocios. Si alguien presentara múltiples quejas contra diferentes empleados negros, ese patrón se señalaría y se investigaría.
revisión obligatoria de cámaras corporales para todos los arrestos que involucren acusaciones de conducta desordenada, obstrucción u otros cargos discrecionales. Los supervisores debían ver las grabaciones antes de que se aprobaran los cargos. Una base de datos pública que rastrea las quejas por persona que llama. La base de datos no incluiría nombres, pero mostraría patrones y evitaría que los denunciantes en serie armaran el sistema. Informes trimestrales sobre arrestos y quejas desglosados por raza. Los datos serían públicos y estarían sujetos a análisis independientes, requisito de que los oficiales documenten hechos específicos y articulables que respalden la sospecha razonable o la causa probable antes de detener a cualquier persona para una investigación basada en quejas, no más simplemente presentarse y acosar a la gente porque alguien llamó. Nueva capacitación para despachadores para reconocer posibles quejas con motivación racial y proporcionar ese contexto a los oficiales que respondan. El acuerdo se anunció en una reunión del ayuntamiento. La alcaldesa emitió una disculpa pública a la doctora Langston. El jefe de policía reconoció fallas sistémicas. Varios concejales hablaron sobre la necesidad de abordar cómo el poder policial podría ser armado para mantener jerarquías raciales. Las noticias locales cubrieron la historia extensamente. Las grabaciones de las cámaras corporales de la doctora Langston siendo arrestada en la biblioteca se transmitieron y compartieron millones de veces en las redes sociales. La gente estaba indignada. Indignada de que una bibliotecaria hubiera sido arrestada por hacer su trabajo. Indignada de que esto hubiera sucedido 31 veces antes. Indignada de que hiciera falta una demanda para forzar la rendición de cuentas. La doctora Langston dio una entrevista a la estación local de PBS. Estaba serena y reflexiva. Dijo que no disfrutaba de lo sucedido, pero se negó a aceptar ser tratada como si afirmar sus derechos fuera un delito. Dijo que esperaba que los cambios en las políticas protegieran a otros trabajadores de quejas armadas. Dijo que las verdaderas heroínas eran los testigos que hablaron, los usuarios que grabaron y el sindicato que luchó. La entrevista se volvió viral. Fue compartida por organizaciones de derechos civiles, sindicatos de maestros, asociaciones de bibliotecas y defensores de la reforma policial. Medios de comunicación de todo el país la recogieron. Analistas legales la comentaron. La frase «quejas armadas» entró en la conversación nacional sobre la policía y la raza. Las academias de formación mostraron las grabaciones de las cámaras corporales como un ejemplo de cómo el sesgo implícito afecta la toma de decisiones de los oficiales. Escriban hechos en los comentarios si creen que más policías necesitan enfrentar consecuencias reales por arrestos falsos como este. Scott Hinsley fue despedido del Departamento de Policía de Richmond 32 días después del arresto de la doctora Langston. La destitución se basó en el patrón de aplicación discriminatoria y el arresto falso. Él apeló. Su sindicato policial presentó una queja. La audiencia de arbitraje duró 3 días. El árbitro revisó las pruebas, el análisis estadístico que mostraba 31 incidentes similares, las grabaciones de la cámara corporal del arresto de la doctora Langston que no mostraban obstrucción, los registros de despacho que mostraban el patrón de quejas del mismo grupo de llamantes, el testimonio de otros empleados que habían sido acosados. El árbitro confirmó la destitución. En su decisión por escrito, señaló que la propia cámara corporal de Scott había documentado que arrestó a una mujer por ejercer sus derechos constitucionales
y que el patrón de incidentes similares mostraba que esto no fue un error aislado, sino un enfoque consistente de la policía que violaba la política del departamento y la Constitución. Scott nunca volvió a trabajar en seguridad pública. Ningún departamento lo contrataría después de ser despedido por vigilancia discriminatoria y arresto falso. Dio una entrevista a un podcast de derecha donde afirmó ser víctima de la corrección política y el sesgo antipolicial. Dijo que solo estaba haciendo su trabajo y que la gente necesitaba respetar la aplicación de la ley. Nunca reconoció que arrestar a alguien por pedir a los adolescentes que se callaran en una biblioteca estaba mal. Nunca se disculpó con la doctora Langston. La sargento Lisa Morrison, quien había supervisado a Scott y nunca notó ni abordó el patrón de arrestos discriminatorios, fue degradada a oficial de patrulla y trasladada a un distrito diferente. Se jubiló 11 meses después. El Departamento de Policía de Richmond implementó todas las reformas requeridas. La Unidad Especial de Revisión comenzó a operar. La revisión de cámaras corporales se volvió obligatoria para arrestos discrecionales. La base de datos pública entró en funcionamiento. El primer año de datos fue revelador. La unidad de revisión identificó a 8 denunciantes recurrentes que habían presentado un total de 64 quejas contra empleados, 59 de ellas contra empleados negros. Cuando los investigadores hicieron seguimiento, descubrieron que en 47 de esos casos, el empleado había estado aplicando una política legítima y la queja era retaliatoria. Esos 8 denunciantes recurrentes fueron marcados en el sistema. Cuando llamaron con nuevas quejas, los despachadores proporcionaron ese contexto a los oficiales que respondían. El patrón se rompió. Los arrestos por obstrucción y conducta desordenada en incidentes basados en quejas disminuyeron en un 53% en el primer año. Las quejas por arresto falso cayeron un 41%. Los datos sugirieron que los oficiales estaban siendo más cuidadosos al distinguir entre la aplicación legítima y las quejas armadas. Los cambios no fueron perfectos. Algunos oficiales resentían el escrutinio adicional. Algunos miembros de la comunidad dijeron que las reformas no iban lo suficientemente lejos, pero fueron mejoras medibles, y sucedieron porque una bibliotecaria se negó a salir cuando no había hecho nada malo. La doctora Langston todavía trabaja en la biblioteca Martin Luther King Jr., sigue siendo la bibliotecaria principal. El resto está en su pasado, pero no lo oculta. Cuando el personal le pregunta al respecto, ella dice la verdad. Ella se defendió porque alguien tenía que hacerlo. Donó $100,000 de su acuerdo al Fondo de Defensa Legal Local de la ILNAACP. Otros 50,000 a un fondo de becas para estudiantes de ciencias bibliotecarias de orígenes subrepresentados. El resto lo conservó porque ser arrestada por hacer tu trabajo correctamente debería venir con una compensación. Ocasionalmente habla en conferencias de bibliotecas sobre cómo tratar con usuarios difíciles y cómo entender tus derechos. No es una activista ni una organizadora. Es solo una bibliotecaria que cree que el profesionalismo incluye saber cuándo defender tu posición. Las grabaciones de las cámaras corporales siguen en línea. Puedes verla completa. Puedes ver a un oficial arrestar a una bibliotecaria tranquila y profesional por pedir a los adolescentes que se callen. Puedes verla afirmar sus derechos sin levantar la voz. Puedes ver a testigos defenderla. Puedes ver lo que sucede cuando alguien se niega a retroceder, incluso ante un arresto. Pregunta final para ti que estás viendo.
¿Crees que las cámaras corporales realmente responsabilizan a la policía o los departamentos simplemente ignoran la evidencia? Deja tu respuesta en los comentarios. Esta historia importa porque muestra cómo el racismo no siempre se parece a insultos o violencia. A veces se parece a creer las quejas de las personas blancas sin cuestionarlas. A veces se parece a usar el poder policial para castigar a las personas negras por tener autoridad. A veces se parece a arrestar a alguien por el delito de no ser lo suficientemente deferente. La doctora Langston no fue golpeada. No le dispararon. La esposaron y la llevaron a la cárcel durante 4 horas. Pero sus derechos aún fueron violados. Su dignidad aún fue agredida. Su carrera aún fue amenazada. Y porque conocía sus derechos, porque se mantuvo tranquila, porque tenía testigos, cámaras, un sindicato y un buen abogado, la violación tuvo consecuencias. Esa es la lección aquí. Las quejas armadas son reales. Son una herramienta de opresión. Utilizan el poder del Estado para mantener jerarquías raciales. Castigan a las personas negras por ejercer autoridad. Hacen peligroso simplemente hacer tu trabajo mientras eres negro. Pero se puede luchar contra ellas con documentación, con testigos, con acciones legales, con cambios sistémicos. El caso de la doctora Langston demuestra que no tienes que ser conflictiva para defender tus derechos. No tienes que levantar la voz para mantenerte firme. No tienes que cooperar con una autoridad injusta, incluso cuando tienen esposas. Una bibliotecaria, un arresto falso, 11 años de carrera de un oficial terminados, $320,000 pagados, cambios de políticas sistémicos implementados y una conversación nacional iniciada sobre cómo se pueden armar las quejas. Ese es el poder de negarse a retroceder. Esa es la importancia de la documentación. Eso es lo que sucede cuando alguien conoce sus derechos y los ejerce, incluso cuando le cuesta su libertad durante 4 horas. Gracias por ver esta historia hasta el final. Si esto te enseñó algo que no sabías, asegúrate de suscribirte para más historias sobre personas que se enfrentan a la injusticia. Deja un comentario sobre si crees que la adolescente y su madre también deberían haber enfrentado consecuencias. Y comparte esto con alguien que necesite saber que defender tus derechos siempre vale la pena. Nos vemos en la próxima.